Esta de acá. Esta la hicimos. A ver. Háganme saber. Identidades, me parece que también lo hicimos. Este me parece que también lo hicimos. Esta 15 la hicimos. A ver, acá. Que nos quedamos en el 14. En el 14, ¿no? Esa ya la hicimos, la 14. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Hicimos la 14? Para leerlo, por favor, el 14. Creo que falta la 14, creo. Ya, a ver, entonces. Ya, listo, a ver. Entonces, vamos a trabajar este de aquí, ¿ok? Conforme van ingresando también, ahí vamos viendo. Bien, me dice, a ver, vamos a empezar, maestro. Ante todo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. El docente dice, desea que los estudiantes profundicen en su reflexión acerca de sus identidades. ¿Cuál de las siguientes actividades del docente es más pertinente para ese propósito? Bien. Lo que quiere la maestra es que profundicen en su reflexión. ¿Acerca de qué? De su identidad. Ahora, para ello dice, ¿cuál de estas actividades sería la más pertinente para lograr el propósito de la profundización de la reflexión? Bien, entonces, sería pedir a los estudiantes que definan qué elementos y rasgos de la cultura nacional deberían predominar en la identidad de los peruanos. A ver. Sí. Estoy ocupada. A ver, con las disculpas del caso. Me dice, pedir a los estudiantes que definan qué elementos y rasgos de la cultura nacional deberían predominar en la identidad de los peruanos. Me habla sobre definición de elementos y rasgos de la cultura nacional. Bien, de la identidad de los peruanos. Luego, preguntarles cuáles son las creaciones artísticas peruanas que más han marcado sus identidades y por qué.
¿ok? Recordemos que yo estoy remarcando cuando hablan de profundicen la reflexión de sus identidades. Bien, la B, preguntar a los estudiantes cómo su sentido de pertenencia a sus comunidades locales, a su país y al mundo globalizado ha influido en sus identidades. Luego pedirles que reflexionen acerca de si alguno de esos tres niveles predomina en sus identidades y por qué. Okay, bien. Explicar, el tercero, explicar a los estudiantes cuáles son los elementos culturales de la globalización que actualmente influencien más en la identidad de los jóvenes. Luego pedirles que busquen ejemplos de evidencia el impacto negativo de esos elementos de la identidad de los jóvenes. Ok. A mí me están diciendo cuál de estas alternativas me está llevando a que yo profundice en la reflexión. Reflexión, analizar, pensar, debatir. Bien. Entonces, ¿cuál de esos tres creen ustedes que corresponda a lo que me están solicitando? La reflexión siempre me lleva también a preguntarme el por qué, ya que ahí en base a eso yo analizo. Recuerden que La B. ayer hablamos sobre la reflexión ética, ¿verdad? Y ahí iba por ese lado, por ese camino. Ah, ok. Preguntar a los estudiantes cómo su sentido de pertenencia a sus comunidades locales, a su país y al mundo globalizado ha influido en sus identidades. ¿Los hacen pensar ahí o no? ¿Los hace pensar? ¿Reflexionar? Los hace reflexionar, los hace pensar referente a cómo realmente todas estas, tanto el local, el país, la parte global, ha influenciado en sus identidades de ellos. Sí. Sí, exacto. Luego les pide que reflexionen acerca si alguno de estos tres niveles predomina en sus identidades. ¿Siguen haciéndolo reflexionar? Efectivamente, sigue haciendo que reflexione, que piense. ¿Y por qué le dice? Ah, ok. Entonces, ahí culmina ahí el por qué. Entonces, susténtame. Tú dices que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué crees tú que puede hacer esto? Bien, entonces la correcta sería la letra B. Muy bien. Entonces, uy, nos quedamos con la letra B. Ok, bien. Seguimos, a ver, vamos a la 15. Los estudiantes han terminado una actividad en la que construyeron los conceptos de dignidad humana y sujeto de derechos. Tomando en cuenta la actividad realizada, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para promover que los estudiantes realicen procesos de metacognición sobre sus estrategias de aprendizaje? Ok, bien. Entonces, veamos y observemos acá. ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que quieren que haga? Tenemos que los estudiantes realizan una actividad que es la construcción de conceptos. Construyeron los conceptos, dice. Bien, es la construcción de conceptos. Esa es la actividad. ¿De qué? De la dignidad humana y sujeto de derechos. Ya está. Entonces, para ello me dice, tomando en cuenta esta situación, fíjate bien en la situación,
Entonces, ¿cuál es la acción que tú puedes promover para que realicen la metacognición? Ok, veamos. Pedir a los estudiantes que identifiquen qué acciones de las que realizaron para construir los conceptos les parecieron más útiles para lograr los propósitos planteados. Bien, acá. Pedir a los estudiantes que identifiquen las acciones que realizaron para construir los conceptos. ¿Les parecieron útiles para lograr el propósito planteado? Ok. Luego, preguntar a los estudiantes qué fuentes de información utilizaron durante la actividad y solicitarles que especifiquen qué información extrajeron de cada una. Y la C, solicitar a los estudiantes que analicen la relación que existe entre el concepto de dignidad humana y el concepto de sujeto de derechos. Bien. ¿Cuál creen ustedes que promueva a que los estudiantes puedan realizar esos procesos de metacognición? ¿Cuál es la intención de la metacognición? La intención es saber qué tanto ellos han aprendido, cómo lo han elaborado y de qué forma, si les fue fácil o les fue difícil, si lograron realmente el objetivo o no. ¿Con cuál me quedo? La B. Con la B, maestra. Con la B, pero la B me dice que pregunte a los estudiantes qué fuentes de información utilizaron durante la actividad y solicitarles que especifiquen la información que ellos extrajeron. Pero a mí lo que yo quiero, cuando yo hablo de una metacognición, lo que yo busco es ver qué tanto han aprendido mis estudiantes. Y las palabras clásicas lo preguntan, ¿qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Cómo lo hicieron? Para saber que ellos me puedan responder. Pero hay otro tipo de preguntas que yo también lo puedo hacer casi así similar, parafraseando incluso, y que yo pueda extraer lo que ellos realmente han aprendido. Bien, por ahí ya me dijeron. Cuando a mí me dicen, a ver, ok, cuando a mí me dicen que identifique, pedir a los estudiantes que identifiquen qué acciones de las que realizaron para construir los conceptos les parecieron más útiles. Yo construí los conceptos, ya los estudiantes construyeron los conceptos de dignidad y sujeto de los derechos. Bien, ¿y qué están pidiendo acá en la metacognición? Con la finalidad de saber, rescatar realmente si ellos aprendieron o no. Que ellos identifiquen esas acciones que han realizado para construir los conceptos. Si realmente fue útil, le fue fácil o le fue difícil. O si es útil realmente para lo que él necesita o no. Bien. Y para lograr los propósitos planteados, dice aquí. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál me quedo? En la C, por ejemplo, ok. En la C imposible porque ya la C no habría una metacognición cuando dice analice la relación. Es una actividad prácticamente que le está mandando a hacer como si fuera una tarea más, que relacione qué existe entre el concepto de dignidad humana y el concepto de sujeto. Entonces, donde se propicia la metacognición es justamente la letra A. Bien. En donde está tratando de rescatar lo que han aprendido. Ahí está. Bien. Ok, seguimos. Dice, lea el siguiente diálogo entre dos estudiantes.
No fue mi intención, pero de casualidad conté un secreto que Lucía me confió. Esther, creo que deberías pedirle disculpas a Lucía. Si no, ella se puede molestar contigo y contarle a los demás los secretos que tú le has confiado a ella. Entonces, teniendo en cuenta la teoría del desarrollo moral según Colfer, ¿qué tipo de razonamiento moral se evidencia en el consejo de Esther? Tenemos A. Razonamiento moral convencional, razonamiento moral preconvencional y razonamiento moral postconvencional. ¿Con cuál de las tres me quedo? A ver. A ver, si hablamos de la parte convencional, estamos hablando sobre orientación a la conformidad intrapersonal, o sea, las decisiones morales que se basan en las expectativas y la aprobación de los demás. Bien. Profe, disculpe, el número 15, ¿qué alternativa era? La 15 era la, ok. Cuando hablamos de la convencional, eran decisiones morales, que estas se basan pues en las expectativas y la aprobación de los demás. Y también en base a cumplir las leyes y las normas para mantener un orden en la sociedad. Eso es cuando hablamos de la parte convencional. En la parte preconvencional, hablábamos o se habla referente al castigo y la obediencia. O sea, las decisiones morales se basan en evitar el castigo. Yo no hago tal cosa para que no me castigue. Y también se trata sobre el interés propio. O sea, estas decisiones morales se toman en función al beneficio personal y al intercambio mutuo entre ambos. Y cuando hablo del postconvencional, pues ahí ya estoy hablando sobre los derechos individuales, los derechos morales, el bienestar, el respeto de los derechos de las personas a través de las normas. O bien basado en la justicia y la ética, independientemente de las leyes o normas sociales que pudieran haber. ¿Con cuál de las tres me quedo? Si acá le dice, no fue mi intención, pero de casualidad conté un secreto que Lucía me confió. Bien, pero acá, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué tipo de razonamiento moral se evidencia en el consejo de Esther? Cuando le dice, creo que deberías pedirle disculpas a Lucía. Si no, ella se puede molestar contigo y contarle a los demás los secretos que tú le has confiado a ella. Bien. Entonces, ¿con cuál de las tres me quedaría? A ver, si la convencional me habla referente a las expectativas y aprobación de las demás, ¿está refiriéndose a ello? Aquí en este contexto que me habla Esther, en el consejo de Esther. O cuando hablo el preconvencional, cuando hablo sobre el castigo
y la obediencia. O sea, el hecho de que yo tengo que evitar ese castigo. O bien a un beneficio personal y a un intercambio mutuo entre ellos. Bien, entonces, si me dice a mí acá, creo que debería pedirle disculpas a Lucía, si no ella se puede molestar conmigo. ¿Está tratando de evitar algo ella? ¿Qué está tratando de evitar? Que no se moleste con Que, ella. que, que le cuente lo que ella sabe, ¿no? De su Eh, amigo, que exacto. Bien, porque ella sabe que si se molesta con ella, al final lo que ella le contó también le va a contar a los demás. sería la B. Exacto, la preconvencional. ¿Por qué me habla? Me habla referente basado a evitar el castigo. A no querer, en este caso, a que ella no quiere que le cuenten pues sus cosas que ella le contó. Y solo porque ella se atrevió a contar también. Un secreto que le confió la compañera. Bien, entonces, para evitar ese castigo, estamos hablando de un razonamiento moral preconvencional. Bien, ok. Listo, seguimos. La 17. A ver acá, vamos a ver primero acá esta parte. Un docente ha pedido a los estudiantes que describan una forma en la que los principios democráticos son vulnerados. Uno de los estudiantes que eligió abordar el autoritarismo escribió en sus conclusiones lo siguiente: si bien el autoritarismo atenta contra la democracia, es justificable que un gobierno sea autoritario si es que ello ayuda a mejorar la economía del país. Bien, ok, miren la idea que tienen. El docente desea retroalimentar al estudiante para que evalúe críticamente. Quiere que evalúe críticamente su creencia de que el autoritarismo es justificable. Eso es lo que quiere. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una retroalimentación más adecuada para el logro de su propósito? ¿Ok? Entonces, veamos acá. Ya está. Entiendo que afirmas que con el fin de mejorar la economía es justificable emplear los medios de autoritarismo. ¿Okay? Sin embargo, hace falta que analices el funcionamiento o el fundamento de esa afirmación. ¿Qué otras consecuencias crees que podría tener? Ok, ¿qué me está pidiendo? Que evalúe críticamente la creencia de que el autoritarismo es justificable. Bien, pero acá está dándoles una retroalimentación. Entonces, en base a ello, yo me tengo que redirigir. Entonces, acá le dice, entiendo que tú afirmes ello con el fin de mejorar la economía. Y le dice, ¿es justificable emplear el medio del autoritarismo? Sin embargo, hace falta que analices el fundamento de esa afirmación. Y le pregunta, ¿qué otras consecuencias crees que podría tener el autoritarismo en la vida de los ciudadanos? ¿Por qué? ¿Consideras que son aceptables todas estas consecuencias?
Bien. Vamos a ver a la B. Estas afirmaciones, estás afirmando que una mejora en la economía es condición previa para la democracia. Ahora bien, es necesario que expliques en qué fundamentas esa afirmación. ¿Ok? ¿Qué condiciones económicas debe cumplir un país para dejar el autoritarismo e instaurar la democracia? Bien, ok. ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para la democracia si la economía del país no mejora? Y 3, concuerdo contigo en que la economía es muy importante para el país. Sin embargo, tendrías que brindar razones para fundamentar esa afirmación. ¿Cuáles serían las consecuencias de darle esa importancia a la economía? ¿Qué acciones debe emprender un gobierno para mejorar la economía de su país? ¿Cómo podemos nosotros cumplir mejor con nuestro rol como agentes económicos? Bien. Entonces, recordemos, lo que quiere es que el estudiante evalúe críticamente. Aquí lo que está haciendo está presentando una retroalimentación. Bien, pero ¿cuál de esta retroalimentación es la más adecuada? Si en una retroalimentación yo tengo que hacerlo pensar, tengo que hacerlo analizar, que él mismo se dé cuenta de lo que él ha dicho, de lo que él está hablando. Y en este caso, ¿qué es lo que está hablando? Si bien el autoritarismo atenta contra la democracia, es justificable que un gobierno sea autoritario si es que ello ayuda a mejorar la economía del país. ¿Con cuál de los tres me quedaría? A ver, ¿con cuál me quedaría? Con la A. A ver. Entiendo que afirmas con el fin de mejorar la economía. Es justificable emplear los medios del autoritarismo. Sin embargo, le dice, hace falta que analices el fundamento de esa afirmación. ¿Qué otras consecuencias crees que podría tener el autoritarismo en la vida de los ciudadanos? Lo está haciendo pensar. ¿Por qué? ¿Consideras que son aceptables todas esas consecuencias? Bien. Ok. Donde me hacen pensar y me hacen analizar. En la segunda me dice, estás afirmando que una mejora en la economía es condición previa para la democracia. Entonces, ¿estaría correcto ingresar así de esta manera en una retroalimentación? No. Ok. Sino tengo que entrar dándole por su lado para después hacerle preguntas en la cual él me va a responder en base a su propio criterio. Pero lo estoy haciendo primero que él piense. Y la última, cuando le dice, concuerdo contigo en que la economía es muy importante para el país. Sin embargo, tendrías que brindar razones para fundamentar. Bien, entonces como que ya está entrando a, no haciéndole analizar, sino ya como que diciéndole una tarea que tiene que hacer o tiene que realizar. Bien, la correcta precisamente es la letra A. Ok.
Nos quedamos con la letra A. Ok. Seguimos. Ya estoy en la 18. Bien. Ya, veamos acá. Dice, responde a preguntas. Ok, la 18, 19 y 20. La docente presenta a los estudiantes el siguiente texto. Muy bien. El mar de Piura languidece. Ok, observa un párrafo, 2 párrafos. Dice que está adaptado de Mongobay, del 2018. En el mar de Piura. Me habla de un alcantarillado, del agua, de Paita, de un diagnóstico. Ok, listo. Luego de la lectura, dice, la docente busca que los estudiantes identifiquen asuntos públicos implicados en el texto. Entonces, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es pertinente para ello? Ok. Entonces, vamos a ver acá justamente en estas 3 alternativas. Me habla de, ¿dónde está? Acá está. La intención es que los estudiantes identifiquen el asunto público. Bien, esa es la intención. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es pertinente? Dice para ello. Conjunto de preguntas, ¿ah? Entonces vamos a observar. Y para ello, todavía no he leído la parte del texto, pero vamos a ver qué preguntas son las que pueden intervenir acá. ¿Cómo la contaminación de la bahía de Paita afecta a la salud de la población? ¿La situación descrita afecta al desarrollo sostenible? ¿Por qué? B. ¿Quiénes son los responsables de la contaminación de la bahía de Paita? ¿Quiénes deben realizar acciones para preservar el ecosistema? ¿Por qué? ¿Cómo puede organizarse los vecinos para reclamar por la contaminación de la bahía de Paita? ¿De qué manera podemos evitar la contaminación en nuestra comunidad y por qué? ¿Cuál de estas preguntas favorece a que yo pueda identificar qué es un asunto público? ¿Cuál creen ustedes? El asunto público, una problemática que se da a nivel de las necesidades de toda una población y se trabaja y se resuelve en base a ello. Bien, ¿cuál creen esas preguntas que van redirigidas justamente a los asuntos públicos? Que me hacen pensar y digo, ah, no, es un asunto público, de hecho. Bien, acá me está hablando que identifiquen, ¿ah? No me está diciendo que resuelvan, que ya tengo que ver cómo lo voy a hacer, no. Me está diciendo identifiquen el asunto público y cómo lo hago a través de una serie de preguntas. Por ejemplo, si me dicen la C, entonces yo digo, la C dice, ¿cómo pueden organizarse los vecinos para reclamar por la contaminación de la bahía de Paita? Ahí no estoy de hacer, o podrían dar a la solución de esta problemática. La No me B. están yendo por ese lado. La B. A, a ver, la B, de la bahía. ¿Ya?
me está haciendo una pregunta, son responsables, pero a mí me dicen que identifique. Serie de preguntas de las cuales implique que realmente es un problema y que se va justamente a asunto público. Que yo diga, sí, este puede ser un asunto público. La A, maestra. ¿El qué? La A. La A. Ah, ¿cómo la contaminación de la bahía de Paita afecta a la salud de la población? ¿Cómo afecta? Bien, entonces, afecta por esto, lo otro, sale el agua, contaminación a todo ser humano, bien, listo. Y no solamente hacia los animales, también hacia las personas. Ya. Entonces, ¿nos está perjudicando o no con esta pregunta? Sí, al preguntarme cómo la contaminación en la bahía afecta a la salud de la población. Estamos hablando de toda una población, estoy hablando solamente de una persona o estoy pidiendo información, no. Acá me está yendo para identificar, me está diciendo, me está manifestando cómo en sí afecta esa contaminación a la población. Y en la segunda me dice, ¿la situación descrita afecta al desarrollo sostenible? ¿Por qué me dice aquí? Entonces, me está tratando de que yo identifique ese asunto público. Bien. Y sin necesidad de yo leer incluso ese texto. Simplemente que yo tengo que tener Ahora, si yo me voy al texto y digo, a ver, el mar de Piura languidece. Una de las zonas marinas de mayor diversidad en Perú, la bahía de Paita, muere lentamente por la contaminación. El diagnóstico socioeconómico y ambiental de la zona marina costera de la provincia de Paita, realizado en el año 2014 por el Gobierno Regional de Piura y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Indica que el problema más agudo en Paita es la contaminación marina, debido a que el mar funciona como el receptor de los desechos líquidos y sólidos urbanos e industriales. Entonces, estoy hablando sobre qué es el receptor de desechos líquidos y urbanos e industriales. Bien. Dice, la bahía de Paita muere lentamente por esa contaminación. Por un lado, la empresa que administra el agua y el alcantarillado de la región Piura tiene en Paita un sistema de desagüe con más de 30 años de antigüedad. Este sistema ha colapsado por más de 30, este sistema ha colapsado. Reiteradas ocasiones ya ha provocado que los residuos sean evacuados en el mar. La playa y el Toril ya ha sido declarada no apta para bañistas por la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, debido a que la cantidad de coliformes fecales en sus aguas supera hasta en 5 veces los límites permitidos. Por otro lado, el diagnóstico ha expuesto que 33 empresas pesqueras de manera clandestina e ilegal están echando sus aguas contaminadas al mar directamente, sin tratamiento alguno, explica el gerente de recursos naturales y gestión del medio ambiente de la región Piura. ¿Bien? Entonces, ya me di una idea de lo que está pasando en la bahía de Paita, de lo que se está suscitando. Bien. Y aquí simplemente, ¿qué hace acá? Acá me plantea ya preguntas en las cuales me dice que identifico si es un asunto público. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál me
quedó de estas tres? Para Con la A. identificar si era asunto público. Con la A. Con la letra A, exacto, con la letra A. Bien. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Bien, vamos a ver acá. ¿Ya? Una vez que los estudiantes han identificado un asunto público implicado en el texto, la docente desea que realicen una actividad para problematizar el asunto público. Ya, ahora me habla, ya no quiere identificar, sino ahora quiere que problematice. Entonces, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para favorecer el propósito de la docente? Ok. Ya, la actividad es problematizar. Listo, vamos a ver cuál sería la correcta. Mostrar a los estudiantes cuál es la normativa nacional vigente que protege la biodiversidad del mar. Luego pedirles que indaguen cuáles son las mejores estrategias para salvaguardar el mar de la contaminación. Con ello yo puedo problematizar. A ver, sigamos. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre las características y beneficios de la flora y fauna de la zona marina costera de país. Luego solicitarles que expongan cómo la población se beneficia con estos recursos. Bien, me voy a la C. Identificar con los estudiantes quiénes son los actores involucrados en la situación presentada. Bien. Luego pedirles que investiguen cuál es el rol, la perspectiva de cada actor frente al problema de la contaminación. ¿Con cuál de los tres me quedo? A ver, yo quiero que problematicen. Para problematizar, primero se tenían, por ejemplo, hablábamos tipo argumentación para problematizar, hablar de un problema en sí, ¿ok? De lo que yo quiero que ellos, entre ellos, puedan debatir. Primero tienen que ponerse en una postura, tienen que buscar información. ¿Con cuál de los tres me quedo? Con la C. Ah, ok. E incluso hasta escribir razones frente a ello, ante ese problema. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que ellos identifiquen con los estudiantes quiénes son los actores involucrados en la situación presentada. Luego les pido que investiguen, ¿ok? Después que investiguen, ¿cuál es el rol y la perspectiva de cada actor frente al problema de la contaminación? ¿Con qué finalidad lo voy a hacer? Con la finalidad de lograr esa problematización, que ellos puedan problematizar. Ok. Entonces, mostrando la normativa vigente, no logramos. Pedir a los estudiantes que busquen información. Ya la información ya está ahí. Entonces, tengo que irme más allá de ello. Ok, listo. La 20, vamos a ver. Durante el análisis de la situación, algunos estudiantes mencionan que la alta exigencia de las condiciones ambientales a las empresas pesqueras desincentiva la inversión, lo que perjudica económicamente al país. Otro grupo de estudiantes considera
que ningún tipo de inversión económica puede justificar el daño ambiente y los ecosistemas. Ok, entonces acá hay un análisis de la situación. Wow. Ya, acá hay un análisis de la situación, ¿bien? A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no me está cogiendo allá? Un análisis de la situación. Ya, me dicen que hay una alta exigencia de las condiciones ambientales. Ok. Se desincentivan la inversión, perjudican económicamente. Los estudiantes consideran que ningún tipo de inversión puede justificar el daño del ambiente y los ecosistemas. En este contexto, dice, la docente desea aprovechar el desacuerdo para que los estudiantes elaboren argumentos razonados. ¿Cuál de las siguientes indicaciones es pertinente para ello? Bien. Entonces, veamos acá. Durante el análisis de la situación, entonces, observemos, dice, recuerden que deben utilizar fuentes de información exclusivamente científicas. Ok, fuentes exclusivamente científicas, que les permitan dar solidez a sus posturas. Además, deben tomar en cuenta la opinión pública para construir sus argumentos. ¿Ven? B. Es importante buscar solamente fuentes de información que coincidan con sus posturas. Además, deben comunicarles utilizando un lenguaje persuasivo y expresiones de lenguaje coloquial para que sean comprensibles para todos. Y la C, para construir sus argumentos, deben buscar diversas fuentes de información y contrastarlas entre sí. Además, deben seleccionar y organizar la información pertinente y de manera coherente y lógica para dar solidez a sus argumentos. Entonces, ¿con cuál de los tres me quedo? ¿Con la C? Primero, ¿qué tengo que hacer yo? Construir sus argumentos, o sea, para construir sus argumentos, mejor dicho, ¿qué deben hacer primero? Buscar información, ¿verdad? Diversas fuentes de información, que estas les van a ayudar a contrastar unos de otros, de acuerdo a la postura que uno tenga. Luego, en base a eso que ya encontré toda esa información, empiezo a seleccionarla y organizarla. Y esa información, pues la armo de una manera coherente y lógica para dar solución o solidez, perdón, a esos argumentos. Como el abogado. Entonces, justamente nos quedamos con la letra C. Bien. Ok. La letra C. Y hasta ahí quedó la del día de ayer. Bien, muy bien, Octavio. Norma, bueno, Norma, es la anterior, creo, Norma. Ok, listo. Ya está. Muy bien. Entonces,
Ahora, voy a guardarlo acá. Les mandé el material el día de hoy. Vamos a ver. ¿Ya lo ven? Maestro, Ahí ¿ven está el mejor. material? Sí, ahí. Sí, a ver. Está mejor ahí. Ya, ok. Listo. Entonces, vamos a observar acá. Listo, ¿se ve bien ahí? A ver, veamos ahí. ¿Ahí se ve? Está mejor ahí. Ya. Ok. Listo, vamos a ver ahora, maestros, en estas siguientes casuísticas. Bien. Entonces, observemos acá. Dice, durante el desarrollo de una investigación bibliográfica sobre un asunto público, la docente ha planificado entregar a los estudiantes una ficha de preguntas con el propósito de promover la metacognición acerca de las estrategias de aprendizaje que están utilizando. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente para que la docente incluya en la ficha? Bien, entonces vamos por acá. El desarrollo de una investigación bibliográfica sobre un asunto público. La docente ha planificado entregar a los estudiantes una ficha de preguntas, ya, porque lo que quiere es promover la metacognición. Eso es lo que quiere ella, a través de o acerca de estrategias de aprendizaje. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas, acá ya me está hablando de preguntas, es la más pertinente que la docente incluya en la ficha? Porque lo que quiere es la metacognición. A. ¿Cómo te organizaste al iniciar esta investigación? ¿Por qué te organizaste de esa manera? ¿La organización que planteaste al inicio ha tenido que cambiar? ¿Cómo mejorarías la organización que te planteaste inicialmente? Bien, una. La B. ¿Cuántas fuentes has consultado para realizar la investigación? ¿Has elaborado una lista de fuentes consultadas? ¿Has iniciado la redacción del informe de la investigación? ¿Qué información has tenido o has seleccionado para incluir el informe? Preguntas directas. ¿Qué has aprendido? Ya, aquí. ¿Qué has aprendido hasta ahora, lo del asunto público? Investigado. ¿Qué nuevas preguntas de investigación han surgido hasta ahora? ¿Qué hallazgos crees que tendrá tu investigación? ¿Consideras que será de utilidad para comprender el asunto público? Bien, entonces,
¿Con cuál de las tres yo me quedo para poder ver realmente que exista una metacognición, donde yo voy a poder promover esta metacognición? La metacognición es extraer la información posible al estudiante, bien, pero en base a lo que ha trabajado el estudiante. No en base a lo que recién va a hacer, no, sino en base a lo que hemos trabajado durante 2 horas. Y durante esas 2 horas, ¿qué tanto ese estudiante ha aprendido? Y tengo que hacer una metacognición para saber realmente si lograron o no lograron el propósito. ¿Con cuál de las tres me quedo? Con la C, maestra. Con la C. ¿Qué me dice? ¿Qué has aprendido hasta ahora del asunto público investigado? Ya, una pregunta puede ser. ¿Qué nuevas preguntas de investigación han surgido hasta ahora? La concluida es la B. ¿Qué hallazgos crees que tendrá tu investigación? O sea, acá le está preguntando al futuro. Sí, no ha concluido todavía, sí. A ver, entonces, ¿con cuál otra sería? ¿Con cuál otra podría ser? ¿La B? La B me dice, ¿cuántas fuentes has consultado para realizar la investigación? Bien, entonces, a ver, me responde, ¿cuántas fuentes has consultado para realizar la investigación? Ya te puede decir 5, 6, 7, listo. ¿Has elaborado una lista de las fuentes consultadas? Preguntas como que directas, ¿te está haciendo pensar en lo que tú estás aprendiendo? ¿Has iniciado la redacción del informe de la investigación? O sea, tienen que ser preguntas que me hagan reflexionar de lo que yo he hecho, de lo que yo he estado trabajando. ¿Cómo lo he ido haciendo? ¿Cómo he ido elaborándolo? De esa forma yo rescato en esa metacognición cómo aprendió el estudiante. ¿Con cuál me quedo? Buscando fuentes de referente a la temática. ¿Por qué lo hiciste? Lo hice, ¿sí? Coger estas fuentes y estas otras fuentes para después contrastar. La organización que planteaste al inicio ha tenido que cambiar. Ya, es en el trabajo en sí que yo estoy haciendo. O sea, la organización que planteaste al inicio, o sea, al inicio de la clase que tú pensaste, bueno, esta temática, y sin embargo, al final después has tenido que cambiar porque conforme tú ibas leyendo toda la información y te vas dando cuenta, organizando, seleccionando, te vas dando cuenta y dices, no, mejor no sería ese título, sería otro. Bien. Entonces, son preguntas que están remarcadas dentro del trabajo que tú estás haciendo. Nos quedamos muy bien con la letra A. Ok, esa sería la correcta. Preguntas que me están llevando. Uy, se fue.
está. ¿Listo? Igual incluso en la pregunta anterior también vino así también parecida, recuerden, lo de la metacognición. 2. A ver acá. Los estudiantes están desarrollando una experiencia de aprendizaje para reflexionar acerca de la identidad y han partido de la pregunta, ¿quién soy? En este contexto, durante una de las sesiones de aprendizaje, la docente presenta a los estudiantes el siguiente texto. Bien, entonces, ¿qué me dice? Que han desarrollado una experiencia de aprendizaje para reflexionar acerca de la identidad y han partido con la pregunta, ¿quién soy? Y para cuál la docente presenta este texto. Dice, luego de leer los textos, comparten sus impresiones acerca de este. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de los estudiantes evidencia el reconocimiento de un rasgo del concepto de identidad personal? Bien. Entonces, veamos una adaptación de Malouf a 2009, Identidades Asesinas. Vamos a ver acá. Desde que dejé el Líbano para instalarme en Francia en 1976, ¿cuántas veces me habrán preguntado, con la mejor intención del mundo, si me siento más francés o más libanés? Y mi respuesta siempre es la misma, las dos cosas. Y no porque quiera ser equilibrado o equitativo, sino porque mentiría si dijera otra cosa. Lo que hace que yo sea yo y no otro es ese estar en lindes de los países, de 2 o 3 idiomas, de varias tradiciones culturales. Eso es justamente lo que define mi identidad. ¿Bien? Entonces, vamos a ver aquí, dando el ejemplo, porque acá me está dando el ejemplo. Vamos a ver acá, ¿cuál de los tres sería ahí el correcto? A ver. Alfredo dice, me parece que para el autor las tradiciones culturales juegan un papel importante para nuestra identidad. Yo creo que lo que nos define son nuestras tradiciones culturales y familiares, y sin embargo, estas no son escogidas. Acá me hablan sobre estas intervenciones, cuál de ellas evidencia el reconocimiento, ¿ok?, del concepto de identidad personal. La B, Walter, dice, creo que el autor entiende que la identidad es aquello que me hace ser yo y no otro. Y para mí somos únicos, por lo que nos hace ser lo que somos. Se mantiene igual desde que nacemos hasta que morimos, incluso si nos mudamos de país. Y 3, Cristóbal dice, pienso que el autor se identifica con las tradiciones de los dos países que menciona y que son igual de importantes para él. Eso pasa porque la identidad se construye también con elecciones importantes, tales como elegir adoptar una tradición. Entonces, si estoy hablando sobre la evidencia de un reconocimiento en base al concepto de identidad personal, identificarme, yo misma me estoy identificando, ¿ok? Pero en este caso están hablando referente a este personaje. No lo están interpretando este personaje. Entonces, ¿con cuál de las tres yo me quedaría? Que identidad personal, el que especifique en sí
la parte del concepto de identidad personal. ¿Con cuál me quedaría? A ver, opiniones. A ver. ¿Nada? ¿Cuál es una identidad personal? ¿Qué es una identidad personal? Estamos hablando de características de cada individuo en el cual nos va a permitir a cada uno reconocernos cómo somos y qué nos diferencia también de los demás. Somos únicos, recuerden. La B. En la B dice, creo que el autor entiende que la identidad es aquello que me hace ser yo y no otro. Eso es lo que está diciendo acá, en este, que me permite ser yo y no otro. Pero en lo dice ahí. Y para mí somos únicos, porque lo que nos hace ser lo que somos se mantiene igual, desde que nacemos hasta que morimos, incluso si nos mudamos de país. Por ahí está bien, pero habla él, me hace ser yo y no otro. La identidad. Eso es justamente lo que define mi identidad. ¿Qué es lo que define su identidad? El que él puede estar tanto con uno y con otro, porque eso es lo que él está diciendo. Si me siento más francés o más libanés. Y mi respuesta es, ¿cómo él en esa parte, cómo él está asumiendo su identidad? ¿Cómo es su identidad? Si él dice que son de los dos países, él quiere a los dos países porque ha adquirido justo su identidad en esos dos países. Entonces, no, con los dos países, sí, cuando él dice Sí. francés o maldivanés, de los lugares. Muy bien. La C. Dice, y que son igual de importantes para él. Eso es lo que está haciendo él. Eso pasa porque la identidad se construye después en otro sitio y ahí es donde va afianzando esa identidad en base a las características que él va obteniendo. Bien, dice, eso pasa porque la identidad se construye también con elecciones importantes, tales como elegir adoptar una tradición. Años buenos.
y su identidad está aquí y está en el otro lugar. Bien, con las características y los rasgos que puedan obtener de los diferentes. Entonces, la correcta sería la Una letra consulta, Sora, pero en la C. B también dice, incluso si nos mudamos de... Claro, Ahí también está indicando otro país, otra cultura. Ya, pero yo tengo que leer todo, algo que no me permite poder completarlo. Cuando dice, creo que el autor entiende que la identidad es aquello que me hace ser yo y no otro. ¿Bien? ¿Por qué? Lo que nos hace ser lo que somos se mantiene igual desde que nacemos hasta que morimos. O sea, simplemente lo atañe como que en un solo lugar tú puedes tener un mando aquí. Él está diciendo que él lo ha obtenido en ambas partes. Y las características de uno y las características del otro. Seguimos. La número 3. Le cuenta a una docente que no sabe qué va a estudiar cuando concluya su educación secundaria. ¿Ok? En este contexto, la docente considera oportuno promover el autoconocimiento de la estudiante. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer este propósito? ¿Eh? Entonces, vamos a ver la 3. Primero, indicar a Yamelí cuáles son las características positivas que ha percibido en ella. ¿Ok? Características positivas. Vamos a ver un ratito acá, sepa, eso yo no sé. Acá ya, listo. Ya. ¿Cuáles son las características positivas que ha percibido en ella a lo largo del año escolar? Luego, mostrarle la relación de esas características positivas y algunas carreras profesionales que considera que podrían interesarle. ¿Ok? B. Explicar a Yamelí la importancia de establecer metas personales para su desarrollo individual y académico. Luego pedirle que entreviste a un familiar para averiguar cómo fue su proceso de elección vocacional y cómo lo vinculó con sus metas. C. Pedir a Yamelí que haga un listado de sus gustos, preferencias, pasatiempos favoritos y luego solicitarle que investigue acerca de las profesiones que se relacionan con estos y ordene según sus preferencias. ¿Ok? Entonces estamos promoviendo el autoconocimiento, el conocerme yo misma. ¿Qué tanto me gusta? ¿Qué es lo que yo aspiro para mí? ¿Cuáles son mis habilidades? Bien, entonces, y en base a eso, o sea, yo me conozco cómo soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que me favorece, qué habilidades tengo para poder desempeñarme en algo. Y en base a eso, organizo, investigo realmente qué cosa es, qué es lo que yo podría hacer con esas habilidades que yo tengo.
A ver, ¿cuál podría ser la correcta acá? Si dice, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer este propósito? ¿Cuál es el propósito? Promover el autoconocimiento. La C. Ok. Bien. ¿Por qué la C? Porque lo que estoy haciendo es pedir primero un listado de sus gustos, preferencias y pasatiempos, ya que ella lo que está haciendo es prácticamente querer buscarse ella misma para poder, tiene que ella buscarse uno misma para poder ver qué carrera va a estudiar. Y ella ahorita no sabe qué va a estudiar. Como no sabe qué va a estudiar, la maestra está promoviendo este autoconocimiento en el cual lo primero que le diga es, haz un listado de tus gustos, preferencias y pasatiempos, ¿ok? Favoritos. Luego le solicita que investigue acerca de las profesiones que se relacionan con estos, ¿ya? Con lo que ella ha podido sacar de sus gustos, preferencias y pasatiempos. Y las ordene según las preferencias que ella tiene. Bien, ¿para qué? Para poder relacionarlas con las diferentes carreras que existen. ¿Ok? Mientras que las otras prácticamente vienen a ser, pero ya de forma, quiere rescatar algo de su autoconocimiento, pero no lo hace completo. Bien, en algunas partes sí podría darse, pero no llega a ese autoconocimiento para que ella pueda mostrar. La más completa es la letra C. ¿Listo? Ok. Seguimos con la 4. A ver. Durante el recreo, Adrián, un estudiante, busca al docente para conversar con él. Con un rostro apenado, le cuenta lo siguiente. No me siento bien, estoy enojado y triste. Ayer discutí con mi hermano. Él siempre quiere que haga lo que él dice, porque es mayor que yo. Y por más que le digo que yo quiero, no me escucha. ¿Cuál de las siguientes posibles respuestas del docente evidencia empatía? Bien. Recordemos, la empatía, ¿qué era la empatía? Poner, el lugar del otro. era ponerse en el lugar del otro. Ok. Bien, veamos. Imagina lo duro que es sentir que tu hermano no toma en cuenta lo que quieres y que decida por ti lo que tienes que hacer. B. Los hermanos siempre pelean, es normal. Yo de pequeño también peleaba seguido con mi hermano. Ahora somos mejores amigos. C. Quizás tu hermano mayor busca hacer lo mejor para ti y siente que tú no lo entiendes. Cuando conversa, piensa que yo, para que no te enojes. ¿Cuál de los tres se evidencia esa empatía? La A. Exacto. Cuando le dice, imagino lo duro que es sentir que tu hermano no toma en cuenta lo que quieres y que decida por ti lo que tienes que hacer. ¿Se está poniendo en el lugar de otro? No. Sí, se está poniendo en el lugar de la otra persona. Muy bien. Entonces la 4 es la A. La 5, veamos acá. Violeta, una estudiante, suele enojarse y llorar cuando pierde en los partidos de fútbol, en los que participa representando a la institución educativa.
Al percatarse de esta situación, la docente busca realizar un conjunto de acciones. Una de estas está orientada a promover el autoconocimiento, ¿bien?, de Violeta en relación con sus emociones y sentimientos. ¿Bien? ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer el logro de este propósito? Entonces, aquí va el autoconocimiento, pero ¿en qué? ¿Basado en qué? En sus emociones y sentimientos. ¿Listo? ¿Cuál será? Explicar al estudiante que perder un partido no es tan grave como para reaccionar como ella lo hace. Luego, explicarle que estas derrotas no determinarán su futuro. Bien, entonces, perder un partido no es tan grave. Explicar sobre las derrotas. Bien. B. Indicar a los estudiantes cuáles son las emociones que experimenta. A ver, esas emociones que experimenta al perder un partido. Luego pedirle que proponga estrategias para autorregular dichas emociones. Bien. C. Solicitar a la estudiante que identifique qué sentimientos produce el hecho de perder un partido. Luego pedirle que evalúe por qué se siente de esa manera. ¿Ok? Si yo quiero rescatar el autoconocimiento de las emociones, en base a las emociones y sentimientos, ¿cuál es la acción pedagógica adecuada que tendría que hacer? ¿Cuál sería la más pertinente? La que tendría más fuerza. Ah, bien. Danton, muy bien. Norma. Ok, Rosy. Octavio, muy bien. Entonces estamos hablando de la letra B. Excelente. Exacto. Porque con esta, ¿qué cosa estamos logrando? Que ella puede identificar qué tipo de sentimiento es el que le produce. Cuando ella pueda identificar, es que ahí se le puede hacer otra actividad en la cual le dicen, pedirle que evalúe por qué ella se siente así, de esa manera. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué tiene esas reacciones? Algo ha sufrido en su vida que ella reacciona así. Bien. La letra C. Ok, muchas gracias, maestros. La número 6. Veamos. Una estudiante ha discutido con una de sus compañeras. Le cuenta a la docente lo siguiente. Odio este día. A mí me gusta matemática y no he podido entender nada de lo que explicó durante la clase, porque mi compañera hizo bulla y no me dejó escuchar. ¿Cuál de las siguientes posibles respuestas es la que evidencia una escucha activa? Bien. Entonces, escucha activa. El que yo la escucho, ¿ok? El malestar o lo que ella pueda tener en su haber y comprendo la situación en la que ella se encuentra. Bien, la primera, entiendo que estés molesta. A ti te gusta esa área y no has logrado atender la clase como te hubiera gustado y eso te frustra. ¿No es así? Bien. B, entiendo que estés molesta. Pienso que deberías hablar con tu compañera sobre lo que ha pasado. Ella debería entender que no puede perjudicarte así. ¿No crees? Entiendo que estés molesta. Sin embargo, debes comprender que ese hecho ya pasó y no puedes cambiarlo.
creo que es mejor mirar hacia adelante. ¿Piensas igual? ¿Cuál entonces de estas alternativas sería la correcta? A ver, ¿con cuál de las tres me quedo? La A. Ah, ok, bien. Bien, Norma, también. Entiendo que estés molesta, la estoy escuchando lo que ella me está diciendo. A ti te gusta esa área y no has logrado atender la clase como te gustaría, como te hubiera gustado, y eso te frustra, ¿no es así? Ok. Quiere decir que está demostrando que tú la estás escuchando. Ok. ¿Listo? Vamos a ver la número 7. Desde hace un mes, Percy, estudiante de tercer grado, comparte la mesa de trabajo con Alejandra, quien mueve las piernas cuando intenta concentrarse. La docente ha notado la incomodidad de Percy y le ha preguntado si algo le molesta. Entonces, ¿con cuál de los tres me quedaría yo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy resolviendo el conflicto cognitivo, ¿ok? Porque quiere que desarrollen las habilidades socioemocionales, pero ¿cuál es el propósito de estos tres? ¿Cuál es el que puede priorizar? Es decir, es el pertinente que priorice, porque los tres pueden ser importantes, pero hay uno que tengo que priorizar. Conocer sus características y necesidades de sus compañeros. B, que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva a sus compañeros. O bien que Percy aprenda a manifestar empatía ante las emociones de sus compañeros. La C. La C me dice empatía. Ahora, acá me habla en la problemática que me dice. Miren acá, ¿qué me dice? Que la chica lo estaba molestando. Que al inicio él dice, la profesora le pregunta si había un problema y él le dice que no. Y luego él explota y empieza a decirle, es posible concentrarme contigo cerca, deja de moverte. Ok. Entonces, la profesora ha presentado que hay una situación de conflicto aquí. Bien. Y ella sabe que es necesario que desarrollen esas habilidades socioemocionales. Entonces, ¿cómo lo podría resolver?
esa problemática, él tiene que ser empático con ella. Él tiene que ser empático con ella. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Qué tiene que hacer él? Aquí entra la empatía, porque hay una situación, que hay un problema. No. ¿Qué tendría que hacer él? De comunicar sus necesidades de forma asertiva, tal vez. Claro, pues claro, si se supone que tú me estás molestando, yo tengo que decirte mi malestar. Sin embargo, él no lo hace y al final explota. Ajá. Ahí está. La B. La B, exacto. Yo lo que tendría que hacer, Percy, es aprender a comunicar sus necesidades de forma asertiva para no explotar de esa manera. Sino, se presenta el problema y en ese momento él le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás moviendo? Yo tengo que trabajar y me estás interrumpiendo. Por favor, amiga. Lo está haciendo de forma asertiva. Pero está expresando lo que él siente. En cambio, al inicio está el problema, la profesora le pregunta y él dice no. Y sabe que sí lo está molestando, pero él quiere evitarse el problema. Pero al final no lo evita porque ya tanto y tanto y tanto ya le increpa, pues, y levanta la voz. Bien. Entonces, cuando hablamos de emociones hay que transmitirlos. Es muy diferente cuando hablamos de empatía. Empatía es muy diferente. Yo me pongo en el lugar tuyo porque tú estás mal, tienes un problema, una situación que te ha pasado. Entonces, yo lo que hago es ponerme en el lugar tuyo, ¿no? Listo. Ok, la letra B. Muy bien, Norma. Seguimos con la número 8. Una docente ha identificado que un grupo de estudiantes suele ponerse muy ansioso cuando tiene que realizar una exposición. Ha notado también que esta situación les impide concentrarse los días previos.